Hola chicos, bienvenidos a talleresencasa.com. El día de hoy vamos a trabajar sobre las culturas preincas en los Andes o la cultura andina preinca. Vamos a comenzar con la más antigua, la cultura Caral. La cultura Caral está ubicada en Lima, en la provincia de Barranco, en el distrito de Supe. Tiene aproximadamente 65 hectáreas de ocupación, o sea, ocupa 65 hectáreas en expansión. Es un centro administrativo y también es un centro ceremonial. Su antigüedad es aproximadamente de 2800 años antes de Cristo. Por ello se le compara con las culturas de Mesopotamia e incluso se cree que esta es la original o la cultura matriz del Perú, porque hasta ahora no se han encontrado datos arqueológicos que dijeran que hay otra cultura más antigua que Caral. ¿Quién lo estudió? Pues lo estudió Ruth Shady en el año de 1994. Sin embargo, Caral ya había tenido antecedentes de estudio, por ejemplo, Max Zule, que también fue una persona que expedicionó en esta área. Cuando Ruth Shady empieza a hacer sus estudios, deciden que Caral debe ser dividida en 4 áreas para su mejor estudio. Y así se crea la primera, que es Lurihuasi, la segunda, que es Miraya, la tercera, que es Chupacigarro, y la cuarta, que es Caral. Ahora, producto de las investigaciones arqueológicas que se dieron en Caral, se determinó que esta era una cultura o un asentamiento humano que se dedicaba a la producción agrícola y al comercio. También se sabe que Caral estuvo dividido en 3 etapas. Estuvo el Caral arcaico, el Caral medio y el Caral tardío o superior. Dentro de su organización social se sabe que Caral estuvo gobernado por sacerdotes y el pueblo estaba dividido en ayllus o grupos familiares. También se han visto que la arquitectura son normalmente construcciones de argamasa y de barro. También se han encontrado textiles, flautas y residuos de animales marinos que quizás sirvieron para su dieta. Es importante mencionar que Caral tiene en sí cualidades que la hacen única. Por ejemplo, primero, es la cultura más antigua del Perú. Segundo, es la primera cultura en el Perú que tiene bien marcado la organización sociocultural y su producción, que es básicamente sacerdotal y se aprovecha la productividad de élite. La tercera, está organizada por sacerdotes astrónomos que son especialistas en calendarios agrícolas y además manejan perfectamente las técnicas hidráulicas. Cuarto, son la cultura que tiene mayor registro de pesca o de pesca más antigua en el Perú. 6. Se han encontrado 84 flautas, por lo tanto es una cultura que desarrolla el arte o las expresiones artísticas. 7. Se sabe que ellos le hacían culto al fuego, o sea que era una deidad principal o quizá una forma de adoratorio a sus deidades. 8. Se encontraron un cráneo que permitió el estudio antroposomático que fue de un chico de 20 años. El noveno es que su gobierno era teocrático, o sea, estaba orientado a Dios. Dios era su gobernante y gobernaba a través de los sacerdotes. Ahora vamos a hablar un poco de sus expresiones. ¿A qué me refiero? Primero vamos a hablar de la arquitectura. La arquitectura en Caral se manifiesta aproximadamente en 32 conjuntos habitacionales. Entre ellos hay pirámides, hay templos, hay residencias, anfiteatros, almacenes, altares y también está distribuido con calles. Pero dentro de estas te voy a dar unos ejemplos porque son los principales de Caral. Primero, el anfiteatro. El anfiteatro es una de las arquitecturas más grandes y también la más estudiada o la más expuesta hasta ahora. Segundo es el templo mayor. La tercera es la pirámide de la cantera. La cuarta es la plaza central. La tercera es la pirámide llamada Huaca. Ahora, la quinta es el altar al fuego sagrado. Y finalmente, debo mencionar que también se han encontrado pirámides truncas. Ahora que hemos hablado de Caral, quiero que pasemos un poquito más adelante cada vez. Ahora vamos a ir hacia el horizonte temprano.
El horizonte temprano es cuando ya se han desarrollado culturas en el Perú, sus expresiones ya son más sólidas, los asentamientos ya viven de manera organizada, ya son grupos reales viviendo y ocupando en sitios reales. Su cultura influye a otras y también desarrollan tecnología nueva. Entonces, la primera del horizonte temprano de la que tenemos que hablar es de Chavín. Chavín existió aproximadamente entre los 2000 años antes de Cristo hasta los 200 años después de Cristo. Ellos ocuparon el flanco oriental de la Cordillera Blanca y se desarrollaron a orillas del río Mosna y del río Huachexa. ¿Dónde están ubicados estos? En el distrito de Huántar, en la provincia de Huari, en la región de Ancash. Ahora, se sabe que Chavín se extendió por un vasto territorio y ocupó parte de las 3 regiones naturales del Perú antiguo. O sea, ocuparon la sierra, la costa y la ceja de selva. Como era una cultura bastante amplia, te voy a dar los límites geográficos para que puedas ubicarte. Por ejemplo, por el norte llegaron hasta Ecuador y por el sur ocuparon hasta el norte de Arequipa. Por ello se le considera una cultura panperuana. Ahora vamos a hablar de su organización política. ¿Cómo estaba organizado Chavín? ¿O quién los gobernaba? Pues Chavín era una cultura netamente teocrática. ¿Qué quiere decir? Que Dios era su único gobernante o era el ser más poderoso de esa cultura. Pero ¿cómo gobernaba? Porque Dios es un ser intangible, no lo ven, no lo tocan y Él no da órdenes. Pues Dios segmentaba su poder o transmitía su poder a los sacerdotes. Los sacerdotes se encargaban de gobernar y orientar a la población chavín. Pero estos sacerdotes no solo eran personas que se dedicaban al culto, sino que también eran personas que se estudiaban bastante en la astronomía. Ahora, se sabe que los sacerdotes eran personas que manejaban, como en Caral, la hidráulica, eran especialistas en el estudio de las estrellas y de los ciclos climáticos. Para entender un poco cómo funcionaba Chavín, debes conocer cómo estaba organizado, pues ellos estaban organizados en 3 clases sociales. La primera, naturalmente, eran los sacerdotes, su clase de élite, aquellos que gobernaban. Ellos tenían que manejar la tecnología agrícola con la que asesoraban al pueblo para la producción agrícola y también en hidráulica, porque a veces se encontraban con fenómenos que sectorizaban o bueno, territorios que se sectorizaban donde no había lluvias o donde no había agua. Entonces estos sacerdotes ayudaban a que el pueblo construyesen sistemas hidráulicos para que las personas pudieran tener constantemente agua y seguir produciendo o tener una producción agrícola constante. La segunda clase social en Chavín son los artesanos. Los artesanos eran, por ejemplo, escultores, también había ceramistas, textileros y orfebres, que en su mayoría representaban a Dios en toda su artesanía. La tercera facción o la tercera clase política de Chavín eran los agricultores. Los agricultores estaban conformados por pastores y pescadores, que era la mayoría de la población chavín. Ellos se encargaban de que la producción y la circulación económica sea constante en Chavín, puesto que de ellos dependía la pesca y la producción o el pastoreo de ganados. Ahora, dentro de sus expresiones culturales, o sea, de lo que ellos hacían de manera propia, está la arquitectura. La arquitectura usualmente estaba basado en templos. Eran grandes, eran suntuosos y además tenían ciertos tipos de adornos que ya te voy a mencionar en un momento. Ahora, dentro de esta arquitectura se sabe que la mayoría son adoratorios. Existen pirámides truncas y también estas pirámides truncas en la parte interna o en sus patios son en forma de U y son bastante grandes. También se sabe que los chavín en los templos tendían a construir fosas subterráneas que les permitía ir por debajo de sus templos. Eso usualmente para uso de sacerdotes o a veces se utilizaba como rito para que las personas pasaran de la juventud a la adultez, especialmente en varones. También se sabe que dentro de estos templos los muros eran pétreos. ¿Qué quiere decir? Que como todo era piedra, algunos estaban tallados en alto y bajo relieve.
Ahora que te he hablado de arquitectura, te voy a dar algunos ejemplos que te ayuden a entender mejor. El primero es el templo de Chavín de Huántar, el segundo es Sechín en Casma, el tercero es Pacopampa, que es Cunturhuasi en Cajamarca, el cuarto es Chongoyape, que está ubicado en Chiclayo, el quinto es Cupisnique y el sexto es Garagay, que está en Lima. Otra de las expresiones que tienen los chavín son su escultura. ¿Por qué es importante? Porque estas han resaltado mucho en el estudio de la cultura andina peruana. Y de hecho hace conocer algunos porque son bastante populares. Por ejemplo, se sabe que existieron monolitos, que existieron estelas y que existieron obeliscos. ¿Pero de qué estaban hechos? Pues todos eran de piedra, eran piedra tallada y usualmente representaban a sus dioses, a veces al dios jaguar, al dios cóndor o a la dios serpiente, ya que ellos tienen bastante influencia selvática. El primero del que te voy a hablar son los monolitos. Dentro de ellos está el lanzón monolítico y también las cabezas clavas. Las cabezas clavas eran cabezas talladas que representaban a humanoides o felinoides, que son una fusión entre humano y felino, que usualmente se colocaban alrededor del templo para proteger de entidades o deidades que pudiesen atacar a los chavín. Era una forma de expresar su idiosincrasia, o sea, sus ideas y su religiosidad. La segunda es la estela. Esta es la segunda expresión artística dentro de la escultura. Algunos ejemplos de las estelas son, por ejemplo, la estela de Raimondi. La estela de Raimondi es una piedra bastante grande compuesta por representaciones de felinos, de un hombre, tiene un animal que tiene 100 pies, también hay culebras, hay báculos y está tallado todo en un bloque lítico. El número 3, o finalmente, vienen los obeliscos. Por ejemplo, el obelisco de Tello. En el obelisco de Tello hay grabados o tallados que representan a la serpiente, a los caimanes, ajíes, yucas. Y alguna vez se comentó que este obelisco quizá tenga una referencia a lo que nosotros ahora le llamamos el dios de los báculos, que es de la cultura tiahuanaco, puesto que tiene aparentemente similitudes en su representación. Sin embargo, es algo que todavía no se ha comprobado. No hay un enlace entre Tiahuanaco y Chavín. Por ahora esto es todo lo que te puedo decir de Chavín y ahora vamos a continuar con Paracas. Paracas se desarrolló entre los 700 años antes de Cristo y los 200 años después de Cristo. Está ubicada en el distrito de Ica, en la provincia de Pisco, en la bahía de Paracas. Ahora, era una cultura de carácter local, eso significa que no era muy amplia. Ocupó hasta el norte de Cañete y por el sur hasta Yauca. Se sabe que lo estudió Julio Cetello en el año de 1925, o al menos él tuvo los primeros registros de haber estudiado la cultura Paracas. También hay estudios de Toribio Mejía Césped, que también se encargó de los estudios Paracas, especialmente en cerámica. Ahora, Paracas, debido a que es una cultura local, aparentemente marca el final del horizonte temprano. Es la última cultura del horizonte temprano. Dentro de Paracas se sabe que hubo dos periodos o periodos en los que se dividen para entender mejor cómo funcionó Paracas. Por ejemplo, la primera etapa es la Paracas Cavernas. Paracas Cavernas se desarrolló en la cuenca del río Ica y su capital era Tajahuana. ¿Por qué se caracteriza este periodo? Pues tiene bastante influencia chavín y sus tumbas eran en forma de copa invertida o una botella con cuello y cuerpo bastante ancho o globular. Se sabe que estas tumbas eran de carácter comunitario y como eran subterráneas, se le llama cavernas, porque tenían que enterrar a sus personas del pueblo o a sus familiares dentro de esta botella o esta copa invertida. El segundo periodo es Paracas Necrópolis. Paracas Necrópolis se desarrolló en el Valle de Pisco. Su capital es Topara. Ahora, las tumbas en este periodo eran tumbas cuadrangulares. También eran
subterráneas, pero sabemos que ya tenían mayor trabajo, o sea, ya no eran solo cavar y poner, sino ahora se trabajaban los lugares y se expandían de forma cuadrangular. También en este periodo se empieza a notar que los paracas ofrecen o acompañan a sus muertos con ofrendas que a veces constituían cerámica o textiles. Se sabe también de Paracas Necrópolis que la cerámica ya era más trabajada y la textilería no era tan buena como su predecesora. A pesar de ser un Paracas casi final, su textilería era burda, pero su cerámica sí tenía alta calidad. Ahora, dentro de las expresiones culturales de Paracas hay bastantes. La más conocida o dentro de las más conocidas está la momificación. ¿Qué quiere decir? Ellos eran especialistas en anatomía, conocían bastante del cuerpo humano, sabían cómo funcionaban los órganos y sabían cómo tenían que procesar a sus muertos para que reciban una correcta momificación. También sabían bastante de fisiología. Se sabe que ellos trataban a sus personas con dolencias a través de terapias o de masajes que podían curarlos. De hecho, eran bastante buenos médicos en el periodo de Paracas. También se sabe que dentro de las expresiones, la otra más conocida y popular a nivel mundial son las trepanaciones craneanas. ¿Qué quiere decir? Los Paracas, en vista de que eran buenos médicos, también manejaban la alta cirugía. Ellos podían coger a un hombre que tuviera lesiones de guerra o quizá que tuviera tumores y se le extraía segmentos de su cráneo que eran reemplazados de acuerdo al grado con láminas de plata, láminas de oro o quizá con calabaza. ¿Cómo se sabe esto? Pues en los estudios antroposomáticos que se han hecho de los restos encontrados de Paracas, hay cráneos que tienen huecos en la parte superior, pero estos huecos parecen haber encostrado, o sea, como que querían unirse, el hueso tenía marcas de haber querido cerrarse. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque cuando un cráneo entero es agujereado y se reemplaza con una cáscara, el hueso empieza a cubrir la cáscara de manera que crea una costra. Por lo tanto, se sabe que los Paracas sí se sometían a la cirugía craneana y además sobrevivían y podían vivir de 15 a 20 años después de haber sido trepanados. Se sabe que un individuo pudo sobrevivir a 8 trepanaciones craneanas como máximo. De hecho, de ello hay vestigio en las pruebas antroposomáticas. Ahora, ¿qué utilizaban los Paracas para realizar este tipo de intervenciones? Pues sí, utilizaban el tumi, que era una especie de cuchillo que también tenía a veces carácter sagrado. Ahora utilizaban vendas, usualmente para cubrir las heridas, y también tenían cuchillos que eran, depende de la herida, que podían fraccionar partes más grandes del cráneo para procederlos a curar o darles terapia para que se recuperen. Ahora, ellos utilizaban analgésicos. Naturalmente nadie podría someterse a una trepanación craneana sin estar semidopado o dopado. Para ello utilizaban la coca. Y también se sabe que utilizaron el ayahuasca para dormir o dopar a sus pacientes, que a veces eran productos de guerras, porque solían ser atacados. Paracas solía ser bastante atacado. Ahora, dentro de las expresiones culturales de las que estamos hablando, otra de ellas es el tejido. El tejido en Paracas se sabe que es bastante fino, de hecho son famosos por tener los telares más trabajados en el Perú antiguo. Ahora, ¿cómo eran sus tejidos? Pues sus tejidos eran polícromos, ¿qué quiere decir? Que tenían bastantes colores. Usualmente estos telares eran de carácter muy fino, estaban bordados y aparte estaban decorados. Tenían dentro de su elaboración un carácter religioso. Usualmente estaba hecho con la finalidad de dárselo a un sacerdote o quizá para entrar en alguna ceremonia en particular. Dentro de estos mantos, o los mantos Paracas, habían temáticas geométricas, o sea, podían representar triángulos, cuadrados, depende de lo que estuvieran tejiendo. Pero también había humanos, incluso hay humanos alados. Una de las expresiones más curiosas de los Paracas es que en algunos textiles se han encontrado humanos que están volando. Lo que le parece curioso a las personas que lo estudian porque no terminamos de entender su idiosincrasia. Ahora, también han representado peces, puesto que ellos eran una cultura costeña, entonces se dedicaban a la pesca. Luego sabemos que han representado felinos
Como parte de sus deidades, también tienen aves y serpientes. Se sabe usualmente que estas culturas que pertenecen a estos periodos del Perú antiguo o las preincas solían representar lo que observaban, pero como te digo, hay inquietudes como los hombres alados. Dentro de las expresiones también está la cerámica. ¿Qué sabemos de la cerámica? Pues como Paracas estaba dividido en dos periodos, la cerámica también se decidió estudiar en dos periodos, ya que tuvieron variantes consistentes. Por ejemplo, la primera, en Paracas Cavernas, se sabe que su cerámica era polícroma, o sea que tenía bastantes colores o que se decoraba con bastantes colores. Pero también, a través del estudio arqueológico, se sabe que la cerámica era decorada después de haber sido cocinada. ¿Qué significa que era post-cocción? Es importante que recuerdes este término porque usualmente son preguntas para tus exámenes que pueden servirte para la universidad o para aprobar un curso en el colegio. Recuerda que primero se elabora la cerámica en arcilla, se lleva al horno, se saca y recién se pinta, se decora. Ahora, ¿qué forma tenía esta cerámica? Pues eran de forma globular. ¿Qué quiere decir? Que tenían una forma redondita, como de un globito. Pero ellos tenían o le adosaban dos picos para que puedan vertirlo por un lado y por el otro. Pero ¿cómo conectaban estos dos picos? Con un asa que es denominada asa puente. Vamos a hablar de la cerámica de Paracas Necrópolis. En Paracas Necrópolis, la producción de cerámica había variado consistentemente. Se sabe que ya no era polícromo, sino era monócromo, o sea, era un solo color. Para los que han visitado museos, saben que usualmente este color es negruzco o café. En esta cerámica hay otra particularidad. Ya no es postcocción, ahora es precocción. ¿Qué significa? Que la cerámica se elaboraba de acuerdo al modelado que el escultor o el que lo está haciendo decidiera y también le agregaba el color, lo pintaba de negro o de café, depende del acabado que quisiera darle. Después de que estaba pintado y secaba, se llevaba al horno. Cuando se cocinaba o se terminaba de coccionar, se retiraba del horno y se le daba el acabado final, que usualmente es solo lustrarlo. Y finalmente así quedaba la cerámica del periodo de Paracas Necrópolis. ¿Qué representaban ellos en esta cerámica? Pues usualmente representaban calabazas, ajíes o algunos animales. Si has visitado museos, sabes que dentro de los animales usualmente representaban aves o una infinita variedad de aves. También representaban ajíes de diferentes tamaños, desde ajíes que podían medir hasta 5 centímetros hasta 25 o 30 centímetros. Así que con esta cultura, con Paracas, hemos concluido todo el horizonte temprano. Para que puedas conocer un poco más de los siguientes periodos del Perú antiguo, te invito a que nos sigas en la siguiente sesión de talleresencasa.com.